Marina Thorndale pasó los dedos por el mármol frío y perfectamente pulido de la encimera de la cocina. El reloj de pared marcaba las 7:30 de la mañana, y ella ya estaba completamente vestida, con el pelo castaño claro pulcramente peinado y un ligero maquillaje que resaltaba sus delicadas facciones. A sus 42 años, parecía más joven de lo que era, fruto de una estricta disciplina en el aseo personal y de un footing diario a las 6 de la mañana, hiciera el tiempo que hiciera. La cafetera silbaba silenciosamente, llenando la cocina de diseño con el aroma del café recién hecho. Marina echó una mirada al techo. Arriba, en el dormitorio principal de su casa, en un lujoso barrio de Wilmington, su marido Garrett Thorndale seguía durmiendo. Siempre dormía hasta las 10 de la mañana, mínimo. Dio un sorbo a su café y abrió su portátil de trabajo. Solo le quedaban 30 minutos antes de su conferencia telefónica con Tokio. Como directora financiera de Northeast Pharmaceuticals, tenía que explicar los decepcionantes resultados trimestrales a sus socios japoneses, un trabajo que exigía toda su atención, toda su energía. 15 años de trabajo incansable y tensión constante. Mientras tanto, Garrett dormía. Su matrimonio había empezado como un cuento de hadas. Marina, una joven y esperanzada empleada de una empresa farmacéutica, y Garrett, un encantador y culto historiador del arte que trabajaba en una galería de Wilmington. A ella le gustaba su aspecto exótico, alto, pelirrojo y de ojos verdes, siempre elegantemente vestido. Le gustaba su capacidad para mantener una conversación sobre cualquier tema, su conocimiento de las artes, su amor por el jazz y la literatura clásica. Se habían conocido en un acto benéfico organizado por su empresa, y Marina había quedado cautivada por la forma en que Garrett hablaba de las obras de un impresionista poco conocido cuyos cuadros estaban expuestos. Los 2 primeros años de matrimonio fueron muy felices. Marina progresaba en su carrera y Garrett trabajaba en una galería. Pero entonces la galería cerró por problemas económicos y Garrett se quedó sin trabajo. Es solo temporal, le aseguró. Encontraré algo mejor. Marina le apoyó. Ella trabajaba doble jornada mientras él buscaba un nuevo empleo, o fingía hacerlo. 6 meses después, su situación económica empeoró. Garrett explicó que el mercado del arte había caído en desgracia. Marina le sugirió que considerara un cambio de carrera. Él aceptó, pero dijo que necesitaba tiempo para decidir qué quería hacer. Y el tiempo se alargó. Meses, años. Mientras tanto, la carrera de Marina estaba en auge. Consiguió un ascenso, luego otro. Su salario creció y pronto pudieron permitirse una casa en un barrio de lujo, 2 coches, vacaciones en islas exóticas. Garrett seguía buscándose a sí mismo. Empezó a escribir una novela, pero la abandonó al cabo de unos meses. Luego decidió abrir su propia galería, pero tras elaborar un plan de negocio se dio cuenta de que era demasiado arriesgado. Luego empezó a estudiar fotografía, pero pronto perdió el interés. Todos estos proyectos requerían dinero. Un ordenador nuevo para escribir una novela, consultas con expertos en negocios para la galería, equipos fotográficos caros. Y Marina lo pagaba todo. Bebió café, hojeando los documentos para la reunión, y mentalmente volvió a la tarde anterior. Una tarde cualquiera en su familia. Marina llegó a casa a las 8 de la tarde, agotada tras una serie de reuniones de crisis. Garrett estaba sentado en el salón con una copa de su mejor vino, viendo algún documental en el enorme televisor de plasma. «¿Qué tal el día?», preguntó ella quitándose los tacones. «Bien», respondió él sin apartar los ojos de la pantalla. «La cena está en la nevera, caliéntala». Ella miró en la nevera. Había una caja de pizza que habían traído esta tarde, 3 porciones. Al parecer, Garrett ya había cenado. «¿Habías estado en casa todo el día?», preguntó mientras calentaba la pizza en el microondas. «No, fui a ver una exposición al centro. Son obras de arte increíbles. Te gustará. Nunca dijo que se quedara en casa todo el día.
Siempre había cosas que hacer: reuniones, exposiciones, investigación para nuevos proyectos, pero no había resultados. Había 2 coches en su garaje: el nuevo BMW de Marina, que conducía para ir a trabajar, y el deportivo Jaguar de Garrett, un regalo por su 40 cumpleaños hacía 3 años. El coche descapotable que conducía, en alguna parte. A veces Marina se daba cuenta de que el kilometraje del coche cambiaba, pero la mayor parte del tiempo el Jaguar se limitaba a permanecer en el garaje, con los laterales pulidos y brillantes. El día de hoy no era diferente de los cientos de otros anteriores. Pasaría unas horas en el trabajo, resolviendo problemas, dirigiendo un equipo de 50 personas, tomando decisiones que determinarían el destino de la empresa. Y Garrett, ¿qué iba a hacer hoy? La conferencia telefónica con los japoneses había sido tensa pero satisfactoria. Marina podía explicar cosas complicadas en un lenguaje sencillo, encontrar compromisos y calmar a los socios. Luego había 3 reuniones más: almuerzo con clientes, trabajo en el informe trimestral. Un día normal, un día en el que le dolían los hombros y le palpitaban las sienes. Cuando llegó a casa a las 7 de la tarde, Garrett estaba en su despacho de la primera planta. Subió a saludarle. «Hola», dijo, asomándose a la habitación. Garrett estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla del ordenador. Había algún tipo de juego en línea en la pantalla. «Hola», respondió él, sin apartar la vista del juego. «¿Qué tal el trabajo?» «Tenso. Los japoneses no están contentos con los resultados del último trimestre. Tendremos que desarrollar una nueva estrategia». Murmuró, tecleando furiosamente. «La cena está en la cocina. He pedido comida tailandesa». Suspiró y bajó a la cocina. Había varios recipientes de plástico con comida tailandesa fría en la nevera. A juzgar por el número de cajas, Garrett la había pedido para varios días. Marina se calentó un pad thai y se sentó en la isla de la cocina. Puso las noticias en su tableta y empezó a comer sola. En ese momento, un mensaje de su amiga Ellen llegó a su teléfono. «¿Qué tal? ¿Te apetece salir a almorzar el sábado? Hace 1000 años que no te veo». Marina sonrió y contestó: «Me encantaría. ¿A las 11 en nuestra casa? Genial. Nos vemos entonces». Ellen había sido su amiga desde sus tiempos de estudiante. A diferencia de la mayoría de sus amigas, que se habían alejado después de que Marina se sumergiera de lleno en su trabajo, Ellen no había desaparecido de su vida. Trabajaba como abogada y entendía lo que era una agenda apretada. Pero seguían encontrando tiempo para reunirse 1 o 2 veces al mes para almorzar los sábados. Después de terminar su comida tailandesa, Marina subió al dormitorio, se duchó y se tumbó en la cama con un libro. Garrett seguía en el estudio. Podía oír el sonido del partido a través de la pared. Se despertó cuando por fin entró en el dormitorio. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Olía a whisky. «Lo siento», murmuró, metiéndose bajo las sábanas. «Jugando con los chicos del gremio». Marina no dijo nada, haciéndose la dormida. Sabía que los chicos del gremio eran otros jugadores del juego en línea al que Garrett llevaba meses jugando. Amigos virtuales con los que parecía relacionarse más que con ella. Otra vez lo mismo esta mañana: levantarse temprano, correr, ducharse, café, trabajo. Garrett dormiría unas horas más. El sábado, Marina quedó con Ellen en su cafetería favorita del centro de Wilmington, un lugar bullicioso y acogedor con las mejores tortitas de la ciudad. «Has adelgazado», comentó Ellen mirando atentamente a su amiga. «¿Va todo bien?» Marina se encogió de hombros. «Trabajo. Demasiado trabajo». «¿Cómo está Garrett? ¿Sigue buscándose?» No había juicio en la voz de Ellen, solo genuina preocupación. Era una de las pocas personas que sabía cómo iba su matrimonio. «Sí», sonrió Marina débilmente. «Ahora le gustan los juegos en línea. Se pasa las noches en vela, jugando con gente de distintos países. ¿Y todavía le pagas sus aficiones?»
¿Qué se supone que debo hacer? Es mi marido. Llevamos juntos 15 años. 15 años, repitió Ellen. ¿Y cuántos de esos años lo mantienes? ¿13? Marina suspiró. Más o menos. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué sigue contigo? La pregunta fue como un puñetazo en las tripas. Ellen siempre había sido franca, pero normalmente evitaba temas tan dolorosos. ¿A qué te refieres?, preguntó Marina con frialdad. Le proporcionas una vida de lujo, dijo Ellen en voz baja. Casa cara, coche, viajes, restaurantes. ¿Y qué recibes a cambio? Es mi marido, repitió Marina. No es una relación unilateral. Él me apoya, emocionalmente. Ellen enarcó una ceja con escepticismo, pero decidió no continuar la conversación. De acuerdo, dijo. Perdona, estoy preocupada por ti. Te mereces algo mejor. Cambiaron de tema, pero las palabras de Ellen permanecieron en la cabeza de Marina todo el día. ¿Qué sacaba ella de esta relación? ¿Cuándo fue la última vez que Garrett se interesó de verdad por su trabajo, sus problemas, su vida? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo para facilitarle la vida? Llegó a casa a media tarde y encontró a Garrett preparándose para salir. ¿A dónde vas?, preguntó ella. A ver a Tom, respondió él. Tom era uno de los colegas de Marina, el vicepresidente de marketing. Garrett y él se habían hecho amigos hacía unos años en una fiesta de la empresa. Quiere hablar de su colección de arte. ¿Vas a cenar en casa? No lo sé. Garrett se encogió de hombros. Quizá Tom y yo cenemos juntos. No me esperes levantada. Y se marchó, dejando a Marina sola en su enorme casa impecablemente limpia. La limpiadora venía 3 veces por semana, otro gasto que Marina pagaba. Se sentó en el sillón del salón y encendió la televisión. Pero, en vez de mirar, se quedó pensativa. 15 años de matrimonio. 15 años durante los cuales ella se había sumergido cada vez más en su trabajo y su marido se había vuelto cada vez más distante. ¿O era ella la que se había vuelto cada vez más distante? Era difícil saberlo. No recordaba la última vez que habían hablado de verdad, no intercambiando información sobre asuntos cotidianos, sino hablando de sueños, miedos y esperanzas. Tal vez Ellen tenía razón. Tal vez su matrimonio se había convertido hacía tiempo en un cascarón vacío, en el que ella desempeñaba el papel de un cajero automático y él, el de un bello e inútil objeto del interior. El teléfono de Marina sonó, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Era James Byrne, director general de la empresa. Marina, siento llamarte en tu día libre, dijo. Pero tenemos un problema. Los japoneses exigen una renegociación del contrato. Necesitamos una reunión urgente. ¿Puede venir a la oficina? Por supuesto, respondió ella, levantándose de la silla. Estaré allí en 30 minutos. Una vez más el trabajo desplazó todos los problemas personales. De nuevo dejó de lado los pensamientos sobre su matrimonio, sobre su vida, sobre su futuro, porque estaba acostumbrada a enfrentarse a los problemas sumergiéndose de lleno en el trabajo. La reunión de urgencia se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando Marina regresó a casa, ya era más de medianoche. La casa estaba vacía. Garrett no había vuelto. No se molestó en llamarlo. Después de todo, era un adulto. Podía hacer lo que quisiera y con quien quisiera. De repente se le ocurrió una idea. ¿Y si Garrett tiene a alguien más? ¿Y si la estaba engañando? Sintió una punzada de celos, pero enseguida se dio cuenta de lo débil que era. Debería haberse puesto furiosa ante la mera idea de una posible infidelidad, pero en lugar de eso se sintió aliviada. Si él tenía a alguien, significaba que no dependía completamente de ella emocionalmente. Significaba que tenía una vida propia, y quizá entonces ambos tendrían una excusa para poner fin de una vez a ese matrimonio que hacía tiempo que había dejado de proporcionarles felicidad. Pero no, pensó Marina, preparándose para acostarse. Garrett no la dejaría. Jamás. Para eso,
tendría que encontrar a otra mujer dispuesta a mantenerlo, dispuesta a pagar sus aficiones, su vestuario, su costumbre de pedir comida cara sin mirar el menú, dispuesta a soportar que no trabaje ni vaya a trabajar. Y mujeres así, pensó Marina, quedándose dormida, no crecen en los árboles. El lunes empezó como siempre. Marina se levantó a las 5:30, hizo footing, se duchó y preparó café. Garrett seguía dormido. Le dejó una nota en la mesa de la cocina. Hoy llegaré tarde. Reunión importante. No me esperes para cenar. Y se fue a trabajar. El tráfico matutino en Wilmington era una parte familiar de su vida. Marina aprovechaba ese tiempo para escuchar audiolibros o podcasts. Hoy eligió un nuevo libro sobre gestión financiera. Siempre le interesaba estar al día de las últimas tendencias en su campo. Al aparcar en su plaza habitual del aparcamiento de la empresa, se fijó en varios coches caros que no conocía, Mercedes negros con cristales tintados, coches para invitados importantes. En la oficina se respiraba un ambiente inusual. La gente hablaba en susurros, cortando las conversaciones a su paso. La recepcionista Linda sonrió nerviosa cuando Marina entró en la recepción del director general. «Buenos días, Marina. El señor Byrne la espera». Marina asintió y entró en el despacho del director general. La amplia y luminosa sala con vistas al río siempre le había atraído por su discreta elegancia. James Byrne no estaba sentado solo en el escritorio. Junto a él había dos hombres con impecables trajes de negocios. «Ah, Marina», se levantó James para recibirla, pero su habitual sonrisa amistosa parecía tensa. «Permíteme presentarte a Richard Coleman y Edward Price, de Medi-Farm International». Marina estrechó las manos extendidas y sintió que el corazón empezaba a latirle con más frecuencia. Medi-Farm era uno de los mayores conglomerados farmacéuticos del mundo, y si sus representantes aquí, en el despacho del director general, «Medi-Farm ha adquirido una participación mayoritaria en nuestra empresa», dijo James sin preámbulos. El acuerdo se cerró el viernes por la noche. Marina sintió que se le caían los pies al suelo. Como directora financiera, debería haber estado al corriente de las negociaciones, pero no se enteró. «Me doy cuenta de que esto es inesperado», continuó James, «pero los accionistas decidieron que era la mejor opción para la empresa». «¿Y no consideraron oportuno consultarlo con el director financiero?», preguntó Marina, intentando mantener un tono profesional. «Fue decisión del consejo y de los accionistas mayoritarios», intervino Richard Coleman, un hombre alto con mechas grises en el pelo oscuro. «Y era confidencial hasta que se cerrara el trato». Marina miró a James. Su mirada evitó los ojos de ella. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Nos estamos reestructurando», dijo Edward Price, el más joven de los dos hombres. «Medi-Farm tiene su propio equipo directivo. Apreciamos su contribución a la empresa, señorita Thorndale, pero por desgracia su puesto va a ser despedido, y así, sin más. 15 años de trabajo, noches sin dormir, vacaciones y fines de semana perdidos, y la despiden en una conversación de 5 minutos con desconocidos». «¿Cuándo?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Nos gustaría que nos entregara los expedientes en 15 días», dijo Price. «La indemnización, por supuesto, se pagará de acuerdo con su contrato. 6 meses de sueldo y una prima por rendimiento». «¿Qué pasará con mi equipo?». «Algunos puestos se mantendrán, otros se suprimirán. Los detalles te los comunicarán en recursos humanos». Marina asintió. No podía permitirse mostrar debilidad delante de esa gente. «De acuerdo. Empezaré a preparar el papeleo para el traspaso. Si eso es todo, señores, tengo mucho trabajo que hacer». Salió del despacho con la cabeza bien alta. Solo en su despacho, tras cerrar la puerta, se permitió un segundo de debilidad. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Respiró hondo. Exhaló. Podía soportarlo. Siempre lo había hecho. El día pasó borroso. Informó a su equipo de los cambios que se avecinaban, empezó a ordenar el papeleo y mantuvo algunas reuniones con el personal clave. Nadie hizo demasiadas preguntas.
Todo el mundo entendía lo que estaba pasando. La adquisición de una empresa siempre implica despidos. A las 6 de la tarde, por fin se permitió pararse a pensar en el futuro. ¿Qué le diría a Garrett? ¿Cómo seguirían sus vidas? ¿Sería capaz de encontrar rápidamente un nuevo trabajo en el mismo puesto? No había muchas grandes empresas en Wilmington y ella no quería mudarse. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por unos golpes en la puerta. Era Tom Harris, vicepresidente de marketing y amigo de Garrett. «Hola», dijo entrando en el despacho. «Me he enterado de la noticia, lo siento mucho». «Gracias, Tom», sonrió Marina débilmente. «¿A ti también te van a despedir?» «No, me van a contratar. Los nuevos propietarios quieren mantener la estrategia de marketing. Me alegro por ti». Tom se movió torpemente de un pie a otro, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. «Tom, ¿qué pasa?», preguntó Marina. «Nada», respondió él rápidamente. «Solo he venido a apoyarte. Si necesitas ayuda para encontrar un nuevo trabajo, ponte en contacto conmigo. Tengo muchos contactos». «Gracias», volvió a decir, intuyendo que algo iba mal. Tom estaba claramente nervioso. Cuando se fue, Marina se quedó inmóvil un rato, mirando la puerta. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Garrett. Él no contestó. Le envió un mensaje. «Tenemos que hablar. Noticias importantes. Estaré en casa a las 8». No hubo respuesta. Marina decidió no entretenerse. Hoy quería llegar pronto a casa, hablar con su marido e incluso pedir algo especial para cenar. Al fin y al cabo, era un momento decisivo en sus vidas. Deberían hablarlo juntos. De camino a casa, reflexiona sobre el futuro. La indemnización les permitiría vivir cómodamente durante 6 meses. Durante ese tiempo, ella podría encontrar un nuevo trabajo, tal vez incluso montar su propio negocio. Había pensado en ello durante mucho tiempo, pero nunca había tenido tiempo suficiente. O tal vez era hora de que Garrett consiguiera un trabajo, también. 15 años de inactividad eran tiempo suficiente para encontrarse a sí misma. Al acercarse a la casa, vio un coche desconocido en la entrada, un Mercedes blanco. Al aparcar en el garaje descubrió que el Jaguar de Garrett no estaba allí. La casa estaba en silencio. Marina subió las escaleras y descubrió que los armarios de su dormitorio estaban abiertos. Algunas estanterías estaban vacías. Las cosas de Garrett habían desaparecido. Sobre la cama había un sobre con su nombre. Dentro había una nota escrita con letra familiar. «Marina, sé lo de tu despido. Tom me llamó justo después del anuncio. Creo que los dos tenemos claro que nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Siempre has estado más interesada en tu carrera que en mí. Ahora que has perdido tu trabajo, te has vuelto inútil. Me llevo mis cosas y mi Jaguar. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para la división de bienes. Garrett». Marina releyó la nota 2 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. 15 años de matrimonio, ¿y él la deja el mismo día que se entera de que la han despedido? Y esa frase, «te has vuelto una inútil», es como si ella fuera solo su medio de vida, un cajero automático que había dejado de funcionar. Se hundió en la cama, sintiendo una oleada de emociones acumularse en su interior: conmoción, dolor, rabia. Durante 15 años le había proporcionado una vida de lujo, le había comprado cosas caras, había pagado sus caprichos, y así se lo pagaba. Marina bajó a la cocina, se sirvió un vaso de vino y se sentó a la mesa, tratando de ordenar sus pensamientos. En un día había perdido su trabajo y a su marido. ¿Y ahora qué? ¿Llamar a un abogado? ¿Buscar otro trabajo? ¿Llorar sobre la almohada? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de la puerta. Abrió sin mirar por la mirilla, pensando que probablemente era Garrett que volvía a por algo. En el umbral había una joven que Marina no había visto nunca, una esbelta rubia de unos 30 años, vestida con un caro traje pantalón. «¿Es usted Marina Thorndale?».
preguntó la desconocida con una leve sonrisa. Sí, respondió Marina. ¿Y usted quién es? Isabel Knight, le tendió la mano la mujer. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. Marina le estrechó la mano y dio un paso atrás, dejando entrar a la visitante en la casa. El nombre no le decía nada. Isabel entró en el salón y se detuvo, mirando a su alrededor. Es una casa preciosa, comentó. Muy cara. Gracias, contestó Marina secamente. ¿De qué querías hablar? De Garrett. Isabel se volvió hacia ella. Su marido, aunque ahora, supongo, un exmarido. Marina sintió que la sangre se le escurría de la cara. Tú eres su nueva compañera, terminó Isabel por ella. Desde hace un año, para ser exactos. Un año. Garrett la había estado engañando durante un año y ella ni siquiera lo había sospechado, o no quería sospecharlo. ¿Y estás aquí para... qué? ¿Para presumir? Marina cruzó los brazos sobre el pecho, intentando mantener la dignidad. En absoluto, Isabel negó con la cabeza. He venido a aclarar algunas cosas. Garrett está recogiendo el resto de mi piso ahora mismo. Cree que estoy trabajando, pero he decidido que mereces saber la verdad. ¿Qué verdad? Que Garrett ha estado planeando dejarte durante mucho tiempo. Solo estaba esperando el momento adecuado, tu despido, para ser exactos. Marina sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Por qué me cuentas esto? Porque creo que las mujeres deben permanecer unidas. Isabel se encogió de hombros. Y porque no quiero que pienses que ha sido una decisión espontánea. Se ha estado preparando para esto. Reunió información sobre tus bienes. Copió documentos. ¿Qué? Marina sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Qué documentos? Financieros, extractos bancarios, información de cuentas, inversiones, todo lo que pudo conseguir. Está planeando pedir la partición y quedarse con la mitad de todo lo que tienes. Marina se hundió en el sofá, sintiendo que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Pero, ¿por qué me lo adviertes? Estás con él. Isabel se sentó frente a ella, mirándola con una expresión que Marina no pudo descifrar. Una mezcla de simpatía y algo más. Ahora estoy con él, pero no soy estúpida, dijo Isabel. Veo la clase de hombre que es, y sé que algún día me hará lo que te hizo a ti. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy con él? Isabel sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Porque ahora me resulta rentable. Soy joven, soy guapa, mi carrera va viento en popa, y él es conveniente. Buena compañía, buen sexo, sin ataduras. Pero lo mantienes. Marina no pudo ocultar su asombro. Vive contigo, US a tu dinero. Por ahora me lo puedo permitir. Isabel se encogió de hombros. Además, él tiene su propio dinero, el que obtuvo de ti todos estos años, y el que piensa conseguir después del divorcio. Marina sintió que la ira se acumulaba en su interior, cólera pura y ardiente. ¿Así que me ha estado utilizando todos estos años? Y tú tenías tus dudas. Isabel enarcó una ceja. 15 años lo mantuviste, 15 años sin hacer nada, solo gastó tu dinero y disfrutó de la vida. ¿Y estás dispuesta a acogerlo por la misma manutención? Durante un tiempo, Isabel se puso en pie. Mientras me interese, o hasta que encuentre a alguien mejor. En cualquier caso, quería que supieras que viene a por tu dinero. Y está bien preparado. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Ah, sí, una cosa más. Comprueba tus joyas, especialmente las que tienen valor sentimental. Garrett mencionó los pendientes de esmeralda de su abuela. Marina se levantó del sofá de un salto y subió corriendo al dormitorio. Abrió el joyero. Los pendientes que le había regalado su abuela habían desaparecido. También habían desaparecido otras joyas caras. Cuando volvió a bajar, Isabel ya se había marchado. En la mesita había una tarjeta de visita. Isabel Knight, subdirectora de Recursos Humanos, Global Health Solutions.
Marina se hundió de nuevo en el sofá, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Su marido no solo la había abandonado en un momento difícil, lo había planeado, se había preparado para ello, había esperado un momento de debilidad, y ahora iba a quitarle todo lo que se había ganado con años de duro trabajo. El teléfono vibró, alertándole de un nuevo mensaje. Era Ellen. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?» Marina marcó una breve respuesta. «No, necesito ayuda, urgentemente». 30 minutos después, Ellen ya estaba en su casa, escuchando su historia de un trabajo perdido, un marido huido y joyas robadas. «Ese cabrón», apretó los dientes Marina al terminar su relato. «Y esa nueva novia suya es rara. ¿Por qué te avisaría?» «No lo sé», respondió Marina con sinceridad. «Quizá solidaridad femenina, o tiene sus propios planes para Garrett y me quiere fuera del camino. En cualquier caso, es bueno que te haya hablado de sus planes. Ellen no era solo una amiga, era una de las mejores abogadas de divorcios de Wilmington. Tenemos que movernos rápido. Primero, bloquear todas las cuentas conjuntas. Luego pedir el divorcio primero, citando robo e intento de fraude. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad?» Marina se sintió devastada. «¿La tenemos?» Ellen sonrió. «Cariño, soy la mejor abogada de divorcios del estado, y no soporto a los hombres como Garrett. No solo vamos a ganar, vamos a aplastarlo». En ese momento sonó el teléfono de Marina. Un número desconocido. «¿SRE Thorndale?», preguntó una voz masculina cuando ella contestó. «Me llamo Bradley Hoffman y soy el abogado de su marido, Garrett Thorndale. Llamo para hablar del próximo proceso de divorcio y del reparto de bienes». Marina miró a Ellen y puso el altavoz. «Señor Hoffman», dijo con calma, «cualquier pregunta sobre el proceso de divorcio puede consultarla con mi abogada, Ellen Jameson. Está aquí presente y puede oír nuestra conversación». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego el abogado continuó, pero su tono cambió. «Muy bien, SRA, Thorndale. Señorita Jameson, esta tarde le enviaré una propuesta para la división de bienes». «La espero con impaciencia», contestó Ellen secamente. «Me interesará especialmente oír cómo explica usted el robo de los efectos personales de mi cliente y el acceso no autorizado a sus registros financieros». De nuevo una pausa. «No tengo conocimiento de tales acusaciones», dijo finalmente Hoffman. «Pero lo discutiremos formalmente. Buenas noches, señoras». Colgó. «¿Lo ven?» Ellen le dio una palmada en el hombro a Marina. «Ya está asustado. Y aún no hemos empezado». Marina sonrió débilmente. Su vida se desmoronaba ante sus ojos, pero su amiga estaba allí para apoyarla en los momentos de necesidad. A diferencia de su marido, que huía a la primera señal de problemas. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora vamos a su despacho y revisamos todos los documentos». Ellen se puso en pie. «Tenemos que averiguar exactamente a qué tuvo acceso Garrett y qué pudo haber copiado. Luego cambiamos las contraseñas de todas las cuentas, bloqueamos las tarjetas de crédito a las que tiene acceso y nos ponemos en contacto con el banco para congelar las cuentas conjuntas». Marina asintió y condujo a su amiga al despacho. Mientras subían las escaleras, sintió de repente una oleada de determinación. Su vida se estaba desmoronando, sí, pero no iba a rendirse sin luchar. «¿Sabes?», dijo al abrir la puerta del despacho, «quizá sea lo mejor. Tal vez hace tiempo que debería haber empezado una nueva vida, sin Garrett». «Ese es el espíritu», asintió Ellen con aprobación. «Aférrate a él, porque nos espera una guerra y tenemos que estar preparadas para que Garrett juegue sucio». «Yo estoy preparada», dijo Marina con firmeza, y por primera vez aquel terrible día se sintió realmente así. Había perdido su trabajo, había perdido a su marido, pero no se había perdido a sí misma. Iba a luchar por lo que le pertenecía. Pasaron las siguientes horas revisando papeles y cuentas.
Resultó que Garrett tenía acceso a muchos de los registros financieros de Marina. Ella confiaba en él y nunca ocultaba las contraseñas de su ordenador ni de su archivador. Esto es malo, frunció el ceño Ellen mientras miraba la lista de inversiones de Marina. Si ha copiado todo esto, está en condiciones de exigir una división de bienes. Pero si me lo he ganado todo, dijo Marina indignada. No invirtió ni un céntimo. Por desgracia, según la ley, todo lo que se adquiere en el matrimonio se considera bienes adquiridos conjuntamente, suspiró Ellen. No importa quién haya ganado el dinero, pero tenemos una ventaja. Ahora conocemos sus planes gracias a la visita de esa tal Isabel. Ellen golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Hablando de ella, ¿has dicho que trabaja en Global Health Solutions? Es una de las mayores empresas médicas del país. Sí, asintió Marina, subdirectora de Recursos Humanos, según su tarjeta de visita. Interesante, dijo Ellen. Muy interesante. ¿El qué? El hecho de que Garrett eligiera como amante no solo a una hermosa joven, sino a una exitosa ejecutiva de empresa. Al parecer, no tenía intención de cambiar su estilo de vida, solo había encontrado una nueva fuente de financiación. Marina sintió una punzada de dolor. Todos estos años había pensado que Garrett y ella tenían una relación de verdad, aunque no fuera perfecta, y resultó que para él, ella era solo ¿una madrina? No te lo tomes como algo personal. Ellen se dio cuenta de su reacción. Algunos hombres son así. Buscan mujeres que los apoyen, y cuando encuentran una candidata, se pasan a ella. 15 años, dijo Marina en voz baja. 15 años de mi vida. Sí, Ellen le apretó la mano. Pero ahora eres libre, y nos aseguraremos de que no reciba ni un céntimo más de lo que legalmente le corresponde. Puede que incluso menos. Marina sonrió agradecida a su amiga. En ese momento vibró su teléfono. Había llegado un mensaje de un número desconocido. Soy Isabel. Apunta mi número. Puede que tenga más información para ti. Marina le mostró el mensaje a Ellen. ¿Qué te parece?, preguntó. ¿Debemos fiarnos de ella? No estoy segura, respondió Ellen pensativa. Pero no puedes irte sin información. Quédate con el número, pero ten cuidado al hablar con ella. No sabemos lo que tiene en mente. Marina asintió y guardó el número de Isabel. Luego volvieron a comprobar las identificaciones. A medianoche habían bloqueado todas las cuentas conjuntas, cambiado las contraseñas de todas las cuentas y hecho una lista de los objetos desaparecidos para informar a la policía. Ellen también esbozó un borrador de la petición de divorcio. Lo llevaré mañana al juzgado, dijo mientras reunía los papeles. Cuanto antes empecemos el proceso, mejor. Cuando Ellen se marchó, Marina se quedó sola en la casa grande y vacía. Subió al dormitorio, donde había dormido junto a su marido por la mañana, y se sentó en la cama. Su mirada se posó en la fotografía de la mesilla de noche. Garrett y ella de vacaciones en Bali hacía 3 años. Él le rodea los hombros con el brazo, ambos sonríen a la cámara. Una pareja feliz. Cogió la foto y se quedó mirándola largo rato. Luego la guardó con decisión en un cajón. Esa parte de su vida había terminado, repentina y dolorosamente, pero quizá fuera lo mejor, porque ahora sabía la verdad sobre su matrimonio y sobre el hombre en el que había confiado durante 15 años. Mañana sería un nuevo día y un nuevo capítulo de su vida. Marina pasó la primera semana tras la marcha de Garrett sumida en la niebla. Cumplió mecánicamente con sus obligaciones en la empresa, traspasando cosas al nuevo director financiero, celebrando reuniones con el equipo. En el trabajo, se mantuvo profesional y digna. Nadie, salvo sus colegas más cercanos, se dio cuenta de que su vida personal se había desmoronado. Pero en casa, en la mansión vacía, donde todo le recordaba sus 15 años juntos, la invadía una mezcla de dolor y rabia. No podía creer que Garrett fuera capaz de semejante traición.
En el momento más difícil de su vida, no la había abandonado sin más, sino que lo había planeado, se había preparado para ello, había esperado el momento oportuno. Ellen resultó ser un verdadero salvavidas. Se ocupó de todos los asuntos legales relacionados con el divorcio y pasaba regularmente a ver cómo estaba su amiga. «Tienes que salir de casa», dijo el viernes por la noche, sentadas en la cocina con vasos de vino. «Estar aquí sentada preocupándote es lo peor que puedes hacer». «No estoy de humor para eventos sociales», replicó Marina cansada. «No estoy hablando de eventos sociales», sacudió él en la cabeza. «Tienes que empezar a buscar un nuevo trabajo. Cuanto antes, mejor». Marina suspiró. Ellen tenía razón, por supuesto. La indemnización de Northeast Pharmaceuticals era generosa, pero no infinita. Y con su inminente divorcio y la probable división de sus bienes, necesitaba asegurarse unos ingresos estables. «Tienes razón», dijo. «Actualizaré mi currículum el fin de semana y empezaré a enviarlo el lunes». «Bien», asintió Ellen. «Mientras tanto, tengo noticias sobre tu caso». Sacó una carpeta del bolso. «Hemos solicitado el divorcio alegando diferencias irreconciliables y comportamiento indigno del demandado. También hemos presentado una denuncia policial por robo de efectos personales, concretamente joyas». ¿Y? La policía contactó con Garrett. Afirma que las joyas fueron un regalo suyo. ¿Qué? Marina estaba indignada. «Eso es absurdo. Los pendientes de la abuela nunca se los regalé». «Cálmate», Ellen levantó la mano. «Eso es lo que le dije a la policía. Sin pruebas documentales de su palabra contra la tuya. Pero demuestra cómo va a actuar. Descarado, engañoso y contando con que no pelearás». «Pues se equivoca», apretó los dientes Marina. «No dejaré que se lleve ni un céntimo más de lo que legalmente le corresponde». Durante el fin de semana, Marina se obligó a sentarse ante el ordenador y actualizar su currículum. Al repasar la lista de sus logros y habilidades, sintió una oleada de confianza. 15 años de experiencia como directora financiera de una gran empresa farmacéutica, un máster en administración de empresas por una prestigiosa universidad, proyectos de éxito e inversiones atractivas. Su currículum era impresionante. El domingo por la tarde ya había elaborado una lista de posibles empleadores y preparado cartas de presentación para cada uno de ellos. Mañana empezaba su nueva vida, la de una mujer libre que se forja una carrera desde cero, pero la vida, como de costumbre, hizo sus ajustes. El lunes por la mañana, justo cuando Marina estaba a punto de enviar las primeras solicitudes, sonó su teléfono. Era Tom Harris, su antiguo colega. «Marina, hola, soy Tom. ¿Qué tal estás?» «Bien», respondió ella secamente. Después de que resultara que Tom había sido quien le había contado a Garrett lo de su despido, no había tenido muchas ganas de hablar con él. «Mira, entiendo que probablemente estés enfadada conmigo», dijo rápidamente. «Y no te culpo. Debería haber hablado contigo primero, no con Garrett. Es que éramos amigos y pensé que él debía saberlo». «¿Y cómo resultó eso?» Marina no pudo ocultar la amargura en su voz. «Se largó el mismo día, llevándose mis joyas». «Lo sé», suspiró Tom. «Y me siento fatal. Por eso te llamo. Quiero compensarle». «¿Cómo?» «Tengo un trabajo para ti. No está tan bien pagado como tu antiguo puesto, pero es un comienzo. Asesor financiero en Medifarm. Sí, la misma compañía que se hizo cargo de Northeast. Buscan a alguien con experiencia para auditar las finanzas de las empresas fusionadas. Es un contrato temporal de 6 meses, pero si rindes bien, hay posibilidades de un puesto fijo». Marina se lo pensó un momento. Trabajar para la empresa que la había privado de su anterior empleo era irónico, pero ella conocía Northeast como nadie, y un contrato de 6 meses le daba tiempo para buscar algo más adecuado. «Me lo pensaré», dijo. «Gracias por la oferta, Tom». «Piénsatelo bien», insistió. «Y avísame lo antes posible. Quieren empezar ya la semana que viene.
Después de hablar con Tom, Marina llamó a Ellen para pedirle consejo. «Acepta», dijo su amiga sin dudarlo. «Es una gran oportunidad. Estarás ocupada, obtendrás ingresos y podrás aprovechar el tiempo para establecer contactos dentro de MediPharm. Quién sabe, quizá dentro de 6 meses te ofrezcan un puesto fijo más adecuado a tu nivel. Pero es como si volviera al mismo puesto con un descenso de categoría», objetó Marina. «No», dijo Ellen con firmeza. «Es como si aprovecharas tu experiencia y conocimientos para ascender en una nueva empresa. No olvides que MediPharm es un gigante, mucho más grande que Northeast. Allí hay más oportunidades de crecimiento». Al final, Marina estuvo de acuerdo con los argumentos de su amiga y llamó a Tom para aceptar la oferta. Al día siguiente se reunió con el director de RRHH de MediPharm para discutir los detalles del contrato. La oficina de MediPharm estaba situada en un nuevo centro de negocios del distrito financiero de Wilmington. Cristal, cromo, mármol, todo gritaba dinero y poder. Marina se sintió un poco incómoda al entrar en aquel imponente edificio. Antes era directora financiera de una empresa independiente, aunque más pequeña. Ahora sería una simple asesora de un gigante empresarial. En el vestíbulo la recibió una amable joven que se presentó como asistente del Departamento de Recursos Humanos y la acompañó a la planta 25, donde se encontraba el departamento de personal. «El señor Foster la está esperando», le dijo la asistente mientras abría la puerta del amplio despacho. El jefe del Departamento de Recursos Humanos, Daniel Foster, era un hombre agradable de mediana edad, con una sonrisa amable y un firme apretón de manos. «Señora Thorndale, encantado de conocerla», dijo señalando la silla situada frente a su escritorio. «Tom me ha hablado mucho de usted. Su reputación en Northeast era impecable». «Gracias», contestó Marina sentándose. «Y por favor, llámame Marina». «Lo que tú digas, Marina», asintió Foster. «Entonces, sobre el puesto. Buscamos un experto financiero con experiencia para auditar las operaciones de las empresas fusionadas, incluida Northeast. El contrato es de 6 meses con opción a prórroga o a un puesto permanente, en función de los resultados». Explicó detalladamente las funciones, el horario de trabajo, el salario y las primas. Las condiciones eran buenas, quizá no tan generosas como las de su trabajo anterior, pero valían la pena para un puesto temporal. «¿Tiene alguna pregunta?», preguntó Foster una vez terminada su presentación. «Sí», asintió Marina. «¿De quién dependeré? ¿Quién es mi supervisor directo?». «Es una gran pregunta», sonrió Foster. «Trabajarás en estrecha colaboración con el Departamento de Fusiones y Adquisiciones, pero formalmente tu puesto dependerá de la subdirectora de Recursos Humanos. Ella es la encargada de integrar a los nuevos empleados de las empresas fusionadas». A Marina le dio un vuelco el corazón. «¿Y quién es?». «Isabel Knight», respondió Foster. «Tiene muchísimo talento. Estoy seguro de que trabajarán bien juntas». Marina sintió que la sangre se le escurría de la cara. Isabel Knight era la mujer que ahora vivía con Garrett, la mujer que había acudido a su casa para contarle los planes de su marido. ¿Y ahora tendría que trabajar a sus órdenes? ¿Ocurre algo?, preguntó Foster preocupado al notar su reacción. «No, no pasa nada», respondió Marina rápidamente. «Es solo que... inesperado. He oído hablar de la señorita Knight. Tiene una excelente reputación». Era mentira, por supuesto. No sabía nada de la reputación profesional de Isabel, pero no podía estar diciendo la verdad, que Isabel era la amante de su marido que le había robado las joyas. «Ah, es cierto», confirmó Foster con entusiasmo. «Isabel se unió a nosotros hace 3 años y ascendió rápidamente. Es una líder nata». Marina asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer? ¿Rechazar la oferta? Pero necesitaba el trabajo y las condiciones eran buenas. Además, ¿no era mejor mantener a sus enemigos más cerca? Trabajando con Isabel,
Podría aprender más sobre ella y Garrett. ¿Cuándo puedo reunirme con la señorita Knight?, preguntó. Ahora mismo, si quiere, le ofreció Foster. Hoy está en la oficina. Puedo organizar una reunión. Sería estupendo, sonrió Marina tensa. Foster hizo una breve llamada y 10 minutos después se abrió la puerta. Isabel entró en el despacho, tan elegante y segura de sí misma como Marina la recordaba de su primer encuentro. Por un segundo hubo un destello de sorpresa en sus ojos, pero enseguida se recompuso. «Señora Thorndale, qué agradable sorpresa», dijo tendiéndole la mano. «Daniel me ha dicho que nos está considerando para un puesto de consejera». «Señorita Knight», dijo Marina estrechando la mano tendida tratando de no mostrar sus emociones. «Sí, creo que mi experiencia en Northeast podría ser útil para Medifarm». «Por supuesto», asintió Isabel volviéndose hacia Foster. «Daniel, ¿nos disculpas un momento? Me gustaría discutir algunos detalles con la señora Thorndale en privado». Foster asintió y salió del despacho. En cuanto la puerta se cerró tras él, Isabel se volvió hacia Marina. «¿Qué estás haciendo?», preguntó sin rodeos. «Busco trabajo», respondió Marina con la misma franqueza. «Necesito dinero, sobre todo ahora que mi marido me ha robado las joyas e intenta reclamar la mitad de mis bienes». Isabel asintió, mirándola atentamente. «¿Y no te molesta que vayas a trabajar bajo mi supervisión?». «Sí», admitió Marina. «Pero soy una profesional. Puedo separar los problemas personales del trabajo. La cuestión es si tú puedes». Isabel sonrió de repente. «Me gustas, Marina», dijo. «Eres una mujer fuerte. Y sí, yo también puedo separar lo personal de lo profesional. Si aceptas este trabajo, te prometo que nuestras circunstancias personales no afectarán a nuestra relación laboral». «Bien», asintió Marina. «Entonces acepto la oferta». El primer día en Medifarm fue ajetreado. Marina accedió a los sistemas de la empresa, conoció al equipo con el que iba a trabajar y empezó a estudiar los documentos de la auditoría de Northeast. Isabel mantuvo una actitud profesional y distante, como había prometido. Nadie en la oficina sospechaba siquiera la complicada relación que existía entre ellas. Aquella tarde, antes de marcharse, Marina vio a Isabel salir del edificio y subir a un Mercedes blanco, el mismo que Marina había visto frente a su casa el día que Garrett se marchó. Era evidente que había alguien esperando en el coche. ¿Garrett? Probablemente. Mientras veía alejarse el Mercedes, Marina se dio cuenta de lo surrealista que se había vuelto su vida. Su marido vivía ahora con una mujer que era su jefa. Si alguien le hubiera contado semejante historia un mes atrás, habría pensado que era el argumento de un melodrama barato. En casa, sentada con una copa de vino en la tranquilidad del gran salón, reflexionaba sobre su futuro. El vacío que la rodeaba no era solo físico. La casa parecía más grande y silenciosa sin Garrett. También era un vacío emocional. Durante 15 años había construido una vida en torno a un hombre que parecía estar utilizándola. Ahora iba a tener que llenar ese vacío con algo nuevo. ¿Un trabajo? Tal vez. ¿Una nueva relación? No creo que estuviera preparada para eso ahora mismo. ¿Con ella misma? Sí, era una idea interesante. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de centrarse en sí misma, en sus deseos y necesidades. El teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Ellen. «¿Qué tal tu primer día en tu nuevo trabajo?», preguntó. «Extraño», respondió Marina con sinceridad. «Sobre todo porque mi jefa es la amante de mi marido». «Sigo sin creerme que aceptaras el trabajo», dijo Ellen riendo. «O eres muy valiente o estás muy desesperada». «Quizá las dos cosas», sonrió Marina. «Pero es extraño que Isabel se ofrezca a ayudarme. Tengo la sensación de que está jugando a algo». «Tal vez», dijo Ellen pensativa. «Pero mientras el juego te sea favorable, ¿por qué no jugarlo? Por cierto, tengo noticias. Garrett ha presentado oficialmente la división de bienes. Su abogado envió los papeles hoy». «¿Y?».
Como esperábamos, está pidiendo la mitad de todo, la casa, los autos, las inversiones, pero tenemos un plan. Te lo contaré cuando nos veamos. Después de hablar con Ellen, Marina sintió una oleada de determinación. No dejaría que Garrett ganara. Había luchado durante demasiado tiempo y había trabajado demasiado para entregarle la mitad de todo lo que había ganado al hombre que la había utilizado durante 15 años. En cuanto a Isabel y su extraño comportamiento, Marina decidió observar y esperar. Quizá con el tiempo se aclararan los verdaderos motivos de la mujer. Mientras tanto, se concentraría en su trabajo y en preparar el proceso de divorcio. La nueva realidad era compleja e imprevisible, pero quizá eso era lo que la hacía interesante. Tras 15 años de vida previsible pero vacía, Marina estaba preparada para un cambio de verdad. Hacía 3 meses que Marina había empezado a trabajar en MediPharm. 3 meses llenos de trabajo intensivo, analizando documentos financieros, preparando informes y recomendaciones. Se sumergió de lleno en su trabajo, intentando no pensar en el inminente proceso de divorcio y en el hecho de que su ex marido vivía con su jefa. Durante este tiempo, Marina ha demostrado ser una profesional valiosa. Gracias a su conocimiento de la estructura y las operaciones de Northeast, pudo identificar varias áreas en las que era posible optimizar los costes y también encontró varias incoherencias en la contabilidad de las transacciones internacionales que podían acarrear problemas con las autoridades fiscales. La relación con Isabel siguió siendo compleja pero profesional. En el trabajo, solo se relacionaban por asuntos empresariales, y ninguno de sus compañeros se dio cuenta de la conexión que les unía a través de Garrett. Isabel cumplía su palabra. Las circunstancias personales no afectaban a su relación laboral. Un día, mientras Marina terminaba otro informe, Daniel Foster, el jefe de recursos humanos, entró en su despacho. «Marina, ¿tienes un minuto?», preguntó él, deteniéndose en la puerta. «Por supuesto, Daniel». Dejó el papeleo a un lado y señaló la silla de enfrente. «¿En qué puedo ayudarle?». Foster se sentó y se ajustó la corbata un poco nervioso. «Richard Coleman, nuestro vicepresidente de operaciones, quiere reunirse con usted hoy a las 4. ¿Es posible?». Marina enarcó las cejas, sorprendida. Coleman había sido quien le había comunicado su despido de Northeast. Ocupaba un alto cargo en MediPharm, y no era habitual que una consultora de su calibre fuera invitada a reunirse con él. «Por supuesto», respondió ella. «¿De qué estamos hablando?». «No lo ha dicho», se encogió de hombros Foster. «Solo pidió organizar una reunión». Cuando Foster se marchó, Marina no pudo evitar pensar en la próxima reunión. ¿Qué quería Coleman? Tal vez tenía preguntas sobre su último informe. O peor aún, habían decidido rescindir su contrato antes de tiempo. A las 4 en punto, subió a la planta 30, donde se encontraban las oficinas de la alta dirección. La secretaria de Coleman, una elegante mujer de mediana edad, la condujo a un amplio despacho con vistas panorámicas de la ciudad. «Señora Thorndale». Coleman se levantó de la mesa y le tendió la mano. «Gracias por venir». «Señor Coleman». Marina le estrechó la mano y se sentó en la silla que le ofrecía. «¿Qué puedo hacer por usted?». Coleman sonrió y pulsó un botón de su teléfono. «Susan, por favor, trae café para la señora Thorndale y para mí, y nada de llamadas durante la próxima media hora». Volviéndose hacia Marina, continuó. «He seguido de cerca su trabajo durante los últimos 3 meses. Tus informes sobre las transacciones financieras de Northeast han sido muy impresionantes, especialmente los análisis de las transacciones internacionales. Has identificado problemas que podrían haber costado a la empresa millones de dólares en multas». «Ese era mi trabajo», respondió Marina con modestia. «Conozco bien la estructura de Northeast y entiendo dónde puede haber puntos débiles. De eso quería hablarte», se inclinó Coleman hacia adelante. «Tu conocimiento de Northeast y tu experiencia en gestión financiera es exactamente lo que necesitamos ahora mismo en MediPharm».
En ese momento entró la secretaria con una bandeja que contenía 2 tazas de café. Coleman esperó a que saliera y continuó. Le he invitado aquí para ofrecerle un puesto permanente en nuestra empresa, director de integración de sistemas financieros. Es un puesto nuevo creado específicamente para coordinar las operaciones financieras de todas las empresas fusionadas, incluida Northeast. Marina sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Director de integración de sistemas financieros? Era un alto cargo, casi a la altura de su anterior puesto como directora financiera de Northeast. Me siento halagada, dijo. Pero mi contrato de consultor es de 6 meses. Solo han pasado 3. Estamos dispuestos a rescindir su contrato de consultoría y ofrecerle un puesto permanente ahora mismo, respondió Coleman. Con una compensación adecuada, por supuesto. Dijo una cantidad que hizo que Marina contuviera la respiración. Era incluso más de lo que había recibido en su anterior trabajo. Hay una cosa más, añadió Coleman al ver su reacción. Tendrás un departamento de 15 personas a tus órdenes, incluidos los subdirectores de recursos humanos de cada una de las empresas fusionadas. ¿Incluida Isabel Knight?, preguntó Marina rápidamente. Coleman frunció ligeramente el ceño. Sí, la señorita Knight será una de sus subordinadas. ¿Es eso un problema? Marina se lo pensó un momento. Isabel, que ahora era su jefa, se convertiría de repente en su subordinada. Isabel, que vivía con Garrett, eso era inusual. No, dijo finalmente. No es ningún problema. Soy una profesional y puedo trabajar con cualquiera de la empresa. Estupendo, asintió Coleman. Me lo imaginaba. Entonces, ¿aceptas la oferta? Necesito tiempo para pensármelo, contestó Marina. Es una gran decisión. Por supuesto, asintió Coleman. Tienes 2 días. Prepararé todos los documentos y te los enviaré para que los revises. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo directamente. Al salir del despacho de Coleman, Marina sintió una mezcla de emociones: sorpresa, alegría, incertidumbre. No esperaba una oferta así, y menos tan pronto. Y, desde luego, no esperaba encontrarse como jefa de Isabel. Cuando regresó a su pequeño despacho, encontró a la propia Isabel allí, mirando unos papeles en su mesa. «Ah, has vuelto», dijo Isabel levantando la vista. «Estaba buscando el informe del tercer trimestre». «Está en la carpeta azul», señaló Marina una pila de documentos. «Coleman quería hablar conmigo». Observó la reacción de Isabel. ¿Era consciente de la inminente oferta? A juzgar por la ligera tensión que se reflejó en el rostro de Isabel, sí, lo sabía. «Confío en que la conversación haya sido productiva», preguntó Isabel con cautela. «Mucho», asintió Marina. «Me ofreció un puesto fijo, directora de integración de sistemas financieros». Isabel se quedó inmóvil un instante y luego asintió lentamente. «Enhorabuena», dijo sin mucho entusiasmo. «Es una gran oportunidad». «Sí», asintió Marina. «Sobre todo porque tendré un departamento de 15 personas a mis órdenes, incluidos los directores adjuntos de recursos humanos de cada una de las empresas fusionadas». Hizo hincapié en la última parte deliberadamente. Isabel tuvo que darse cuenta de que Marina sabía que sería su jefa. «Ya veo», respondió Isabel secamente. «Estoy segura de que lo harás bien». «¿Y usted?», preguntó Marina sin rodeos. «¿Puedes soportar que yo sea tu jefa?». Isabel la miró por fin. «Como te he dicho, soy una profesional. Puedo separar lo personal del trabajo. La pregunta es, ¿puedes tú?». «Creo que los últimos 3 meses han demostrado que yo también soy una profesional», respondió Marina. «Pero la situación va a cambiar. Antes eras mi jefe. Ahora los papeles cambiarán». «¿Y no crees que yo pueda soportarlo?». La voz de Isabel tenía un escalofrío. «¿O tal vez planeas usar tu nueva posición contra mí? ¿Por Garrett?». Marina negó con la cabeza. «Nunca mezclo lo personal con lo profesional. Y nunca utilizo mi cargo para ajustar cuentas personales.
pero necesito saber que podemos trabajar juntos con eficacia a pesar de las circunstancias difíciles. Isabel guardó silencio un rato y luego suspiró. Mira, Marina, sé que es una situación poco habitual, pero aprecio mucho tu trabajo y tu profesionalidad. Hemos trabajado bien juntas estos 3 últimos meses y no veo razón alguna para que eso cambie si te conviertes en mi jefa. Bien, asintió Marina. Entonces, sigamos trabajando con la misma profesionalidad que hasta ahora. De acuerdo. Isabel recogió sus documentos y se dirigió a la puerta. Y Marina, enhorabuena por tu ascenso, te lo has ganado de verdad. Cuando Isabel se marchó, Marina respiró hondo. Esta conversación había ido mejor de lo que ella esperaba. Al parecer, Isabel estaba realmente dispuesta a trabajar a sus órdenes a pesar de sus difíciles circunstancias personales. Por la noche, Marina llamó a Ellen para compartir noticias y consejos. «¿Directora de Integración de Sistemas Financieros?», exclamó Ellen encantada. «Es fantástico, Marina. Por supuesto que deberías aceptarlo. Pero la situación con Isabel, ¿qué pasa con ella? Va a ser tu subordinada. ¿Y qué? Son negocios, nena. Si es tan profesional como dice ser, estará bien. Y si no lo es su problema, no el tuyo». Marina suspiró. Ellen tenía razón, por supuesto. Era una oportunidad increíble y no podía permitir que sus problemas personales se interpusieran en su carrera. «Tienes razón», dijo. «Aceptaré la oferta». «Bien por ti», dijo Ellen con aprobación. «Ahora hablemos de cómo vamos a celebrar tu ascenso». Al día siguiente, Marina comunicó su decisión a Coleman. Él se mostró satisfecho y prometió que todos los trámites estarían listos a finales de semana. La transición oficial a su nuevo puesto estaba prevista para el lunes siguiente. Marina pasó el fin de semana preparándose para su nuevo cargo. Estudió la documentación, hizo planes y pensó en la estrategia de su departamento. Quería estar totalmente preparada para su primer día como directora. El lunes por la mañana, Coleman la recibió en persona y la acompañó a su nuevo y espacioso despacho en la planta 27. Los grandes ventanales daban al río, los muebles eran elegantes y funcionales, y sobre el escritorio había un ramo de flores frescas con una tarjeta que rezaba: «Enhorabuena por tu nuevo puesto, equipo de RRHH». «Ponte cómodo», dijo Coleman. «Tienes la primera reunión con tu equipo a las 10. Ya les han notificado el cambio de jefatura». «Gracias», sonrió Marina. «Estoy lista». Coleman asintió y se marchó, dejándola sola en su nuevo despacho. Marina respiró hondo y miró a su alrededor. Aquello era muy diferente de su pequeño despacho de asesora. Era el despacho de un alto ejecutivo. Su despacho. A las 10 en punto, su ayudante, una joven llamada Carol, la condujo a una sala de conferencias donde ya se había reunido todo el equipo. 15 personas, entre ellas Isabel, estaban sentadas alrededor de una gran mesa, esperando a su nueva jefa. «Buenos días», dijo Marina al entrar en la sala. «Encantada de conocerles a todos. Para los que aún no me conocen, soy Marina Thorndale, su nueva directora de Integración de Sistemas Financieros». Hizo una presentación sobre su visión del departamento, sus expectativas y sus planes. El equipo escuchó atentamente. Algunos tomaron notas. Isabel permanecía sentada con expresión indiferente, asintiendo de vez en cuando. Tras la presentación, Marina invitó a todos a presentarse brevemente y hablar de sus proyectos actuales. Isabel fue la penúltima. «Isabel Knight, subdirectora de Recursos Humanos de Northeast», dijo con voz firme. «Actualmente estoy trabajando en la integración del sistema de RRHH de Northeast en el sistema general de MediPharm. También estoy trabajando en la reducción de puestos duplicados y en la optimización del personal». «Gracias, Isabel», asintió Marina. «Quiero un informe detallado de tu trabajo para el fin de semana». «Por supuesto», anotó Isabel en su cuaderno.
Después de la reunión, cuando todos se habían marchado, Marina le pidió a Isabel que se quedara hasta tarde. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó cuando se quedaron las dos solas. «¿Qué quieres decir?». Isabel parecía un poco sorprendida. «En su nuevo papel, como mi subordinada», explicó Marina. Isabel sonrió ligeramente. «No pasa nada. Como ya he dicho, soy una profesional. Lo que me importa es el trabajo, no los títulos». «Me alegra oír eso», asintió Marina, «porque aprecio tu trabajo y quiero que sigamos cooperando eficazmente». «Yo también quiero eso», replicó Isabel, «y haré todo lo que esté en mi mano para que nuestro equipo alcance sus objetivos». Intercambiaron leves sonrisas e Isabel se marchó. Marina regresó a su nuevo despacho, reflexionando sobre los extraños giros del destino. ¿Quién iba a pensar que ella, que había sido despedida de Northeast hacía solo 3 meses, estaría ahora a cargo de un departamento en Medifarm? ¿Y que la mujer que vive con su exmarido trabajaría a sus órdenes? La vida está llena de sorpresas. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Marina se reunió individualmente con cada uno de sus subordinados, estudió sus proyectos, les dio recomendaciones y órdenes. Rápidamente llegó al meollo de la cuestión y al final de la semana tenía una idea clara de cómo mejorar el rendimiento del departamento. Como había prometido, Isabel presentó un informe detallado de su trabajo. Era impecable, bien estructurado, contenía todos los datos y análisis necesarios, así como sugerencias concretas de optimización. Marina no pudo evitar reconocer que Isabel era, en efecto, una excelente especialista. «Un trabajo excelente», dijo cuando Isabel acudió a la reunión para hablar del informe. «Me han impresionado especialmente tus sugerencias para optimizar el personal. Ahorrarán mucho dinero a la empresa sin comprometer la eficacia». «Gracias», asintió Isabel, aceptando el cumplido. «Llevo meses trabajando en este proyecto». «Y se nota», sonrió Marina. «Sigue trabajando así de bien. Quiero presentar tus propuestas a la alta dirección la semana que viene». Isabel parece gratamente sorprendida. «¿Hablas en serio? Es un honor, un gran honor». «Te lo mereces», dijo Marina con sencillez. «Aprecio el trabajo de calidad, lo haga quien lo haga». Cuando Isabel se marchó, Marina se recostó en su silla, pensativa. A pesar de sus difíciles circunstancias personales, realmente podían trabajar juntas con eficacia. Isabel había resultado ser tan profesional como decía, y Marina sentía que podía confiar en su trabajo, si no en sí misma. El viernes por la noche, cuando Marina estaba a punto de irse a casa tras su primera semana como directora, sonó su teléfono. «Ellen». «Hola, colega», dijo alegremente. «¿Qué tal tu primera semana en tu nuevo puesto?». «Genial», respondió Marina sonriendo. «Tensa, pero interesante. Tengo un buen equipo». «¿Incluida Isabel?», preguntó Ellen con cautela. «Sorprendentemente, sí», admitió Marina. «Es una especialista muy buena y cumple su palabra, no mezcla lo personal con lo profesional». «Me alegra oír eso», dijo Ellen. «Pero ten cuidado con ella. No olvides que vive con Garrett». «Lo recuerdo», suspiró Marina. «Pero no importa en el trabajo. Las dos somos profesionales». «Vale, vale», se rió Ellen. «Solo estoy preocupada por ti, pero si dices que estás bien, te creo. Entonces, ¿preparada para celebrar el final de tu primera semana? He hecho reservas en Le Chateau para 8. «Suena divertido», sonrió Marina. «Dame una hora para llegar a casa y cambiarme». «Trato hecho», dijo Ellen. «Hasta luego». Marina colgó el teléfono y empezó a hacer las maletas. Su primera semana como directora llegaba a su fin y sintió una sensación de satisfacción. A pesar de todas las dificultades y circunstancias inusuales, lo había hecho bien. Había demostrado que era una profesional y una líder. Se merecía el ascenso. Al salir del edificio, vio a Isabel esperando un taxi en la entrada. Marina pensó por un momento si acercarse a ella,
pero decidió que podría percibirse como una invasión del espacio personal. Trabajaban bien juntas en la oficina, pero eso no significaba que tuvieran que relacionarse fuera de ella. Al subir al coche, Marina se sorprendió pensando que se sentía orgullosa, no solo por su nuevo puesto y el éxito de su primera semana, sino también por la forma en que había manejado la situación con Isabel. No había dejado que las circunstancias personales afectaran a la relación profesional. Evaluó el rendimiento de Isabel objetivamente, sin prejuicios, y no utilizó su nuevo cargo para ajustar cuentas personales. Tal vez ese fuera el verdadero éxito, no solo ascender, sino mantener su ética profesional en circunstancias difíciles. Y tal vez eso era lo que la hacía merecedora de su nuevo puesto. Con ese pensamiento, salió del aparcamiento, dispuesta a celebrar su pequeña victoria. Tenía mucho trabajo por delante, muchos retos, pero ahora se sentía preparada para afrontarlos. Era la directora de integración de sistemas financieros, y se lo merecía. Hacía un mes que Marina había asumido el cargo de directora de integración de sistemas financieros. Un mes de duro trabajo, reuniones, toma de decisiones. Se ha asentado rápidamente en su nuevo puesto y ya se ha ganado el respeto de sus colegas por su profesionalidad y su profundo conocimiento del sector. Su relación con Isabel sigue siendo estrictamente profesional. En las reuniones discutían cuestiones de trabajo, intercambiaban documentos y acordaban proyectos. Nadie en la oficina se daba cuenta de la extraña conexión que existía entre ellas a través de Garrett. Pero a pesar de su profesionalidad exterior, internamente Marina no podía olvidar que cada noche Isabel volvía a casa con el hombre que la había traicionado, robado sus joyas e intentado reclamar la mitad de sus bienes. Con el hombre que había vivido de ella durante 15 años y luego la había llamado inútil en cuanto perdió su trabajo. Estos pensamientos la atormentaban, sobre todo por la noche, cuando se quedaba sola en su gran casa intentando dormir. Cada vez que veía a Isabel salir del trabajo, no podía evitar pensar en ella yendo a casa de Garrett, y ese pensamiento le producía una amargura difícil de reprimir. Una mañana, revisando los informes del departamento, Marina encontró discrepancias en el papeleo de Isabel. Pequeñas, pero perceptibles para una financiera experimentada. Las cifras no cuadraban, algunos cálculos eran erróneos y las conclusiones contradecían los datos originales. Marina frunció el ceño y releyó el informe. No era como Isabel, que siempre trabajaba con pulcritud y precisión. ¿Qué había ocurrido? ¿Un simple error o...? Llamó a Isabel a su despacho. «Buenos días», dijo al entrar. «Tome asiento. Tengo algunas preguntas sobre su último informe». Isabel se sentó frente a ella. Parecía un poco tensa. «Te escucho». Marina le puso delante el informe impreso con las discrepancias marcadas en rojo. «He encontrado algunos errores. Aquí, aquí y aquí», señaló los lugares marcados. «Las cifras no cuadran y las conclusiones contradicen los datos». Isabel mira el informe con cara de auténtica sorpresa. «Es extraño», dijo, estudiando los lugares marcados. «Revisé estos cálculos 3 veces antes de enviarlos». «Entonces no los revisaste con suficiente cuidado», replicó Marina con frialdad. Isabel levantó la vista, y por un momento hubo algo parecido a un desafío en sus ojos. «Siempre reviso mi trabajo con cuidado. Quizá haya habido un error técnico en la transferencia de archivos». «Es posible», aceptó Marina, «pero es tu responsabilidad asegurarte de que la versión final del informe sea correcta. Estos errores podrían haber tenido graves consecuencias si yo no me hubiera dado cuenta». «Entiendo», asintió Isabel. «Corregiré todos los errores inmediatamente y te enviaré una versión actualizada». «Bien», asintió Marina. «Y, Isabel, espero que esto no vuelva a ocurrir». La versión actualizada del informe llegó 2 horas después. Se habían corregido todos los errores, las cifras cuadraban, las conclusiones eran coherentes con los datos,
Pero las dudas ya se habían apoderado del alma de Marina. Decidió vigilar más de cerca el trabajo de Isabel. Durante una semana examinó cada documento, cada informe, cada frase de Isabel. Y, para su sorpresa, encontró algunos errores más. Pequeños, no críticos, pero errores que una profesional del calibre de Isabel no debería haber cometido. El viernes por la tarde, cuando la oficina ya estaba vacía, Marina se sentó en su escritorio, pensando en la situación. Algo le pasaba a Isabel. Su trabajo, que siempre había sido impecable, ahora contenía errores. Podía ser una mera coincidencia o el resultado del cansancio. Pero la voz interior de Marina sugería que se trataba de otra cosa. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Ellen. «Hola, adicta al trabajo», dijo alegremente su amiga. «¿Sigues trabajando?» «Sí», dijo Marina suspirando. «Estoy arreglando unos papeles». «¿El viernes por la noche?» La voz de Ellen sonó desaprobadora. «A veces necesitas descansar, ¿sabes?» «Lo sé, pero...» Marina vaciló. «Tengo un problema con Isabel». «Ajá», exclamó Ellen triunfante. «Sabía que causaría problemas. ¿Qué ha hecho?» Marina le contó los errores que había encontrado y sus sospechas. Dijo Ellen tras una pausa. «Es muy extraño, sobre todo para alguien que antes era tan meticulosa en su trabajo. ¿Estás segura de que lo hace a propósito?» «No», respondió Marina con sinceridad. «No estoy segura, pero no puedo quitarme de la cabeza la idea de que aquí pasa algo raro». «De todos modos», dijo Ellen con firmeza, «tú eres su jefa. Si su trabajo no está a la altura, tienes todo el derecho a despedirla». «¿Crees que debería hacerlo?», preguntó Marina. «¿No parecería una venganza personal?» «¿A quién le importa lo que parezca?», resopló Ellen. «Tienes pruebas de sus errores. Es razón suficiente para despedirla. Además, eres la directora. Tienes derecho a formar tu propio equipo». Después de hablar con Ellen, Marina se quedó sentada un rato más, meditando su decisión. Despedir a Isabel sería una medida dura, pero era necesario, no solo por la eficacia del departamento, sino por su propia tranquilidad. No podía seguir trabajando con una mujer que vivía con Garrett y posiblemente le ayudaba a hacerle daño. El lunes por la mañana, Marina llamó al representante de recursos humanos a su despacho. «Quiero que despidan a Isabel Knight», dijo sin rodeos. «Aquí están los documentos que demuestran errores sistemáticos en su trabajo». El responsable de recursos humanos echó un vistazo a los documentos y asintió. «Es motivo suficiente para el despido. Prepararé la documentación necesaria. ¿Cuándo quiere comunicárselo?» «Hoy», dijo Marina con firmeza. «Cuanto antes, mejor». A mediodía, Isabel entró en el despacho de Marina, sin saber lo que le esperaba. Junto a Marina estaba sentada la responsable de RRHH con una carpeta de documentos. «Siéntate, Isabel», le dijo Marina. «Vamos a tener una conversación seria». Isabel se sentó. Su mirada iba de Marina a la directora de RRHH y viceversa. «¿Qué está pasando?», preguntó, empezando a comprender. «Isabel, en las últimas semanas tu trabajo no ha estado a la altura de la empresa», comenzó Marina. «Tus informes contenían errores que podrían haber tenido graves consecuencias. Te he dado la oportunidad de mejorar, pero los problemas han continuado». «¿Y?» A Isabel le tembló la voz. «Y nos vemos obligados a rescindir tu contrato», terminó Marina. «A partir de hoy». Isabel se puso pálida y luego una expresión de ira apareció en su rostro. «¿Se trata de Garrett, no?», preguntó. «Me estás despidiendo porque estoy con tu exmarido». «No, Isabel», respondió Marina con calma. «Te despido porque tu trabajo es inadecuado. Aquí tienes los documentos que demuestran los errores sistemáticos de tus informes». La directora de recursos humanos le acercó a Isabel una carpeta con documentos. Ella ni siquiera los miró. «No puedes hacer eso», dijo. «Presentaré una denuncia. Diré que es discriminación,
que me despide por animadversión personal. Puedes presentar una denuncia si lo consideras necesario, dijo el director de Recursos Humanos. Pero la empresa tiene todas las pruebas de que el despido está justificado. Tus errores están documentados. Isabel los miró a ambos, se levantó en silencio y salió del despacho dando un portazo. ¿Cree que presentará una denuncia?, preguntó Marina al director de RRHH. No lo creo, sacudió la cabeza. No tiene motivos. Se han seguido todos los procedimientos, las pruebas están ahí, pero prepárate para que intente desprestigiarte entre tus compañeros. Estoy preparada, asintió Marina. Gracias por su ayuda. Cuando el director de Recursos Humanos se marchó, Marina se permitió un momento de satisfacción. Lo había conseguido. Había despedido a la amante de su ex marido y lo había hecho de forma profesional y legal. No era una venganza, era una decisión empresarial basada en hechos. Por la noche, al volver a casa, Marina sintió un extraño alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el peso que llevaba arrastrando desde que Garrett se había marchado con Isabel. Sabía que había hecho lo correcto. Como directora, no podía mantener en el equipo a un empleado cuyo trabajo no estuviera a la altura. Sería poco profesional. A medida que se acercaba a la casa, se dio cuenta de un coche familiar en el camino de entrada. El Jaguar de Garrett. Estaba apoyado en el coche, claramente esperándola. Marina sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Qué hacía él aquí? Aparcó el coche y salió lentamente. ¿Qué haces aquí, Garrett?, preguntó acercándose a él. Has despedido a Isabel, dijo él sin preámbulos. ¿Por qué? Porque su trabajo no estaba a la altura, respondió Marina con sencillez. Fue una decisión empresarial. ¿Una decisión empresarial?, sonrió. No me mientas, Marina. Estuvimos casados 15 años. Te conozco. Hiciste esto para vengarte de mí. No todo en este mundo gira a tu alrededor, Garrett, dijo Marina con cansancio. Isabel cometía errores en su trabajo, errores graves. Le di la oportunidad de mejorar, pero seguía cometiendo los mismos. Como directora, no podía hacer la vista gorda. Es una histérica, dijo Garrett. Cree que nunca volverá a conseguir un trabajo. Eso no es cierto, Marina negó con la cabeza. Es una buena profesional, es solo que algo ha estado afectando a su trabajo últimamente. Encontrará fácilmente un nuevo puesto. La dejé, dijo Garrett de repente. Esta mañana. Cuando llegó a casa del trabajo y me dijo que la habías despedido, me di cuenta de que no podía estar con ella. Marina lo miró sorprendida. ¿Y has venido a decírmelo? ¿Por qué? Garrett dio un paso hacia ella, y en sus ojos apareció la misma expresión encantadora que una vez había hecho que su corazón se derritiera. Quiero volver, Marina, a ti. Estuvimos juntos 15 años. Sé que cometí un error al marcharme. Estaba disgustado, perdido, no sabía qué hacer cuando perdiste tu trabajo. Pero ahora me doy cuenta de que hice mal. Siempre fuiste tú quien me hizo mejor persona. Marina le miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Después de todo lo que había hecho, abandonarla en un momento difícil, robarle las joyas, intentar demandarla por la mitad de sus bienes, ¿tenía el valor de pedirle que volviera con él? ¿Lo dices en serio?, preguntó cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Crees que puedes venir aquí y que todo volverá a ser como antes? Sé que no será fácil, dijo él dando otro paso hacia ella. Pero podemos intentarlo, por los 15 años que hemos pasado juntos, por todo lo que hemos pasado. ¿Por los 15 años que te he retenido?, preguntó Marina con frialdad. ¿Por 15 años en los que no trabajaste ni un solo día? ¿Por 15 años en los que gastaste mi dinero y viviste en mi casa? Marina, eso no es justo, objetó Garrett. Yo era tu marido, tu compañero. No, Garrett, sacudió Marina la cabeza. No eras un socio, eras una persona dependiente. Y ahora que Isabel ya no puede mantenerte, ¿vienes a mí? ¿De verdad crees que soy tan ingenua? La cara de Garrett cambió.
La expresión encantadora había desaparecido, sustituida por algo más enfadado, más frío. Siempre has sido tan insensible, dijo. Siempre pensando en el trabajo, en el dinero. Nunca apreciaste lo que hice por ti. ¿Y qué hiciste exactamente por mí, Garrett?, preguntó Marina. Recuérdamelo, por favor, porque hay algo que no recuerdo. Estuve ahí para ti, insistió. Te apoyé emocionalmente. Creé un hogar para que volvieras a casa después de un día duro. Un hogar que yo pagué, le recordó Marina, con la comida que compré, con la limpieza hecha por una limpiadora a la que pagué. Durante 15 años no has hecho nada por ayudarme de verdad. Eso no es verdad, se indignó Garrett. He hecho muchas cosas. Dime 3, sugirió Marina. Garrett vaciló, obviamente intentando pensar en algo. Fui a eventos corporativos contigo. Apoyé tus decisiones profesionales. Estuve a tu lado cuando estabas enfermo. Ibas a eventos corporativos porque había alcohol y comida gratis, dijo Marina. Apoyabas mis decisiones profesionales porque significaban más dinero para ti. Y no me apoyaste cuando estuve enferma. La última vez que tuve gripe, te fuiste a casa de un amigo el fin de semana para no contagiarte. Garrett parecía furioso. De acuerdo, dijo apretando los dientes. ¿No quieres que vuelva? Eso es asunto tuyo, pero te arrepentirás, Marina. Serás una solterona solitaria que solo piensa en el trabajo, y cuando te des cuenta de lo que te has perdido, será demasiado tarde. Prefiero ser una solterona solitaria que volver a involucrarme con alguien como tú, replicó Marina con calma. Ahora, por favor, abandona mi propiedad o llamaré a la policía. Garrett la fulminó con la mirada, se dio la vuelta bruscamente, subió a su jaguar y se marchó rugiendo. Marina entró en casa, extrañamente tranquila. Acababa de cerrar el último capítulo de su vida con Garrett. Había despedido a su amante, se había negado a volver con él y, por fin, había puesto fin a la historia. Ahora se abría ante ella una nueva vida, la de una mujer independiente y de éxito que sabía lo que valía y no permitiría que nadie se aprovechara de ella. Era el comienzo de un nuevo capítulo, y Marina estaba dispuesta a escribirlo.